Hola, en este video vamos a hablar acerca de la evolución humana. Vamos a recorrer los pasos evolutivos del ser humano, pero también vamos a reconocer esas bases de la psicología evolutiva que están ancladas en la naturaleza misma. Para hablar de psicología evolutiva necesariamente tenemos que hablar acerca de cómo evolucionan los seres humanos, pero vamos a irnos un poco más atrás. Cómo evolucionan los animales, inclusive cómo evolucionó nuestra propia especie. Para eso nos vamos a valer de una gráfica que ustedes observan, en donde aparece en ese eje vertical el comportamiento cuando es aprendido o cuando es instintivo, y en el eje horizontal ustedes pueden observar el tiempo de evolución, o sea, cómo van avanzando, cómo van evolucionando las especies en el tiempo. Iniciamos entonces por comprender que desde la psicología podemos comprender el comportamiento humano de diferentes maneras, y hoy vamos a referirnos a dos tipos de comportamiento: el comportamiento aprendido y el comportamiento instintivo. ¿A qué le vamos a llamar instinto o comportamiento instintivo? Vamos a decir que es todo aquel comportamiento que viene genéticamente predeterminado en una especie. Es decir, son comportamientos totalmente automáticos. ¿Qué comportamientos son automáticos en los animales? Muchísimos, o sea, son instintivos. ¿Qué instinto tiene, por ejemplo, una araña? Una araña, cuando sale de su huevo, empieza a construir su telaraña. Nadie le enseña a construir. La araña no tiene una mamá que le diga: mira, el tejido se hace de esta manera y vas a hacer esto y esto y esto. No. Cuando la mamá pone sus huevos, simplemente ella los deja ahí, las arañitas salen, cada una busca su espacio y empiezan a construir sin que nadie les enseñe. Lo mismo podríamos hablar sobre las abejas, sobre cualquier animal, sobre cualquier insecto. Las abejas construyen sus panales automáticamente, es decir, ellas no van a clases en ningún salón, en ninguna universidad, para que les expliquen cómo se construyen los paneles de miel ni nada de esto. Simplemente los hacen. Igual podemos comprender los instintos de las tortugas cuando salen de su huevo y ellas automáticamente se dirigen hacia el mar o hacia el río. No está la mamá lista ahí para cuando salgan ir indicándoles es por aquí o es por allá. Nada. Todo eso lo traen en su comportamiento, es automático. Es una cosa hermosísima de la naturaleza saber que tenemos, o que los animales tienen, unas programaciones, unos automáticos que les permiten vivir en el planeta, que les permiten sobrevivir en su ambiente. Igual, pues tenemos los mamíferos, en fin. Ese es entonces el comportamiento instintivo, un comportamiento que todos los seres de la misma especie lo tienen. Es decir, para que sea instinto, para que sea un comportamiento instintivo, todos los miembros de la misma especie lo deben tener. O sea, todos los miembros de las arañas de tipo tal lo deben tener, o las tortugas de tipo tal deben tener exactamente ese mismo comportamiento. Eso quiere decir que es genético y que por lo tanto es automático. ¿Qué es comportamiento aprendido? ¿A qué le vamos a llamar aprendizaje? Para nosotros, ¿qué será aprendizaje? Es la incorporación de un nuevo repertorio de conductas. Es decir, algo que no sabíamos hacer y producto de la experiencia aprendimos a hacerlo, empezamos a hacerlo, le vamos a llamar aprendizaje. Obviamente es lo opuesto al instinto, porque el instinto viene con el animal. En el aprendizaje yo adquiero un nuevo comportamiento. Ejemplos de aprendizaje
podemos tener muchísimos. La mayoría de comportamientos de los seres humanos son aprendidos, pero también encontramos comportamientos aprendidos en los mamíferos, en un perro, por ejemplo, aprender a levantar la patica. Ellos no saludan espontáneamente, instintivamente de esa manera. Ellos olfatean al animal que quieren saludar, mientras que nosotros los humanos les enseñamos a los perros a levantar la patica para saludar. Eso es comportamiento aprendido, un comportamiento que no sabía hacer y por fruto de la experiencia lo adquiere. Ahora entonces a eso le vamos a llamar comportamiento aprendido. En el eje horizontal vamos a encontrar una línea de tiempo, es decir, de cómo van evolucionando los seres. Pero hoy me quiero referir a dos conceptos en particular, la filogenia y la ontogenia. ¿Qué es la filogenia? La filogenia es el estudio del desarrollo evolutivo de las especies, es decir, teoría de la evolución. ¿Cómo evolucionaron las especies? Bueno, esta teoría lo que nos dice es que los animales empiezan en el agua. Existen unas sustancias que se forman, se organizan primero unos seres unicelulares, luego se forman pluricelulares y así se van conformando hasta formar peces. Estos peces van evolucionando y se convierten en anfibios, es decir, que pueden entrar y salir del agua. Varios de estos anfibios deciden quedarse en la tierra y junto con otros animales empiezan a evolucionar. Algunos de estos anfibios se vuelven cuadrúpedos, se vuelven mamíferos. Estos mamíferos van evolucionando hasta convertirse en primates y estos primates terminan convirtiéndose en lo que hoy somos los seres humanos. Ok, les conté la versión muy corta de la teoría de la evolución. Obviamente esto es mucho más largo, pero por el tiempo que tenemos acá no lo voy a profundizar más. Sin embargo, me parece interesante que observemos cómo van evolucionando las especies. Voy a ubicar tres grandes franjas para poder ser muy resumidos en el tema. En la primera parte, ustedes encuentran a los animales primitivos. ¿Qué tipo de animales son primitivos? Los peces, los insectos. Digamos que son los que inician esta evolución. Voy a colocar en la mitad entonces a los mamíferos, que ya son animales mucho más evolucionados, pero están en proceso. Y por último, los seres humanos. Lo último de la evolución, lo que mejor ha producido la evolución, somos nosotros. Somos el último modelo de todo el proceso evolutivo. Se supone que estamos en la cima de la escala filogenética. Pues bien, ¿cómo evoluciona el comportamiento a nivel filogenético? Si miramos la gráfica, yo les haría la pregunta, los animales primitivos, los peces, los insectos, su comportamiento es principalmente instintivo o aprendido. Y seguramente en tu cabeza saldrá automáticamente la respuesta instintivo. ¿Por qué? Porque pues lo hacen, como lo decíamos en la explicación, las abejas, las arañas, lo hacen todo por su comportamiento interno. Ustedes podrían decir, no, pero ellas no aprenden nada. Sí, todos los animales tienen capacidad de aprendizaje. Lo que pasa es que su capacidad es muy pequeña, su capacidad para aprender es muy pequeña, pero sí aprenden. Los insectos tienen una capacidad para aprender, muy limitada, pero lo hacen. Ahora, si vamos avanzando, vamos a notar una cosa muy interesante, que en la medida en que fueron evolucionando las especies, el instinto se empezó a perder. Entonces ustedes observan en la gráfica cómo empieza a descender hasta que llegamos, por ejemplo, a los mamíferos. Los mamíferos tienen muchos instintos, los perros, las vacas, los gatos, en fin, tienen muchos instintos,
pero ellos ya tienen una gran capacidad de aprendizaje. Por eso lo pongo, digamos que equilibrado, pues esto no se podría medir con exactitud, pero sí entendemos que los perros tienen la posibilidad de aprender muchas destrezas, son animales de compañía, pero estos animales de compañía se les ha enseñado a trabajar en salvamento de personas, a trabajar con la policía, en detección de sustancias, en detección de personas, en fin. Entonces nos damos cuenta que los mamíferos tienen una gran capacidad de aprendizaje, pero todavía conservan muchos instintos. Y si seguimos en la línea, vamos a observar que los seres humanos somos los que menos instintos tenemos en el reino animal. Es decir, venimos casi desprovistos de instintos. Por eso ustedes observan en la gráfica los instintos realmente en los seres humanos casi no existen. Sí tenemos, eso es importante, pero digamos que frente a todo nuestro comportamiento, los instintos realmente no ocupan gran importancia dentro de nuestro comportamiento. Un ejemplo de esta pérdida instintiva lo veo claramente en el comportamiento de caminar. ¿Cuánto tiempo demora en caminar una hormiga cuando sale de su larva? Pues nada, una hormiga sale, digamos que 2 segundos, 3 segundos, por ponerle algún tiempo, pero realmente ellas salen prácticamente caminando. ¿Cuánto demora un pollito en caminar? Un pollito demora aproximadamente 5 minutos, mientras se seca y empieza a caminar. ¿Cuánto tiempo demora un perro o un gato o un caballo en caminar? Bueno, varía mucho entre estos mamíferos, pero ya no son 5 minutos. Un caballo, por ejemplo, demora cerca de 1 hora para dar sus primeros pasos, para poder pararse y empezar a dar sus primeros pasos. 1 hora, ya ha perdido mucho instinto frente al pollito que dura 5 minutos. ¿Cuánto tiempo demora un ser humano en caminar? Aproximadamente 1 año. 1 año, 12 meses. Es decir, esa capacidad instintiva que traen los animales, nosotros prácticamente la tenemos perdida. Observemos simplemente en las crías de estos animales. Si comparamos a la cría de un perro con la cría de un humano, ¿sí? A los 6 meses, ¿qué está haciendo la cría de un perro? De todo. O sea, un perro a los 6 meses está moviéndose, está actuando, está interactuando, está corriendo, está haciendo. ¿Qué hacemos nosotros a los 6 meses? Todavía no caminamos, estamos aprendiendo a gatear, estamos balbuceando palabras. Es decir, miren, cuando nosotros nacemos, nos colocan boca arriba y nos colocan de lado y nos colocan boca abajo y... Es decir, si no nos voltean nos podemos morir. Mientras que un chimpancé, ellos apenas nacen, se agarran de su mamá. A los pocos días, a los 2, 3 días, ya están agarrados de su mamá y su mamá está trepando árboles y él está agarrado de su mamá. Es decir, somos los animales más desprovistos de instintos. Somos unos inútiles, si se quiere, cuando nacemos, cuando tenemos 2, 3 meses. Los otros animales a los 6 meses, decíamos, ya están funcionando, están actuando y nosotros somos supremamente desvalidos. Necesitamos que nos cuiden los adultos, papá, mamá, para poder funcionar. Muy bien, pero ¿y cómo se da la gráfica del aprendizaje? Si ustedes observan, yo les decía, ¿cuánto podrán aprender los animales primitivos? Realmente aprenden muy poco, pero en la medida en que van evolucionando, van aprendiendo cada vez más. Los mamíferos, entonces, ya les decía, si están en un circo es porque les pueden enseñar cosas, y los seres humanos somos los que más capacidad de aprendizaje tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que la naturaleza nos quitó los instintos. Por eso, yo recuerdo
a mi hijo cuando me decía, pero es que no es justo, porque los animales no tienen que ir al colegio, a nosotros sí nos toca ir al colegio. ¿Mm? Precisamente, porque los animales no tienen que ir al colegio, porque es que ya lo saben todo, lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, eso ya lo traen dentro de sí. Mientras que los seres humanos, a los seres humanos nos toca aprenderlo casi todo. Entonces, la gran noticia es que efectivamente la naturaleza nos quitó todos esos automáticos. Venimos prácticamente desvalidos, pero a cambio nos dio la libertad, nos dio la posibilidad de no tener que hacer algo obligatoriamente. Podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, precisamente por eso, porque nuestras programaciones son mínimas. Entonces, somos libres de hacer lo que queramos con nuestra vida. Comprendido esto del desarrollo del comportamiento a nivel filogenético, quiero hablar ahora del comportamiento ontogenético. ¿Cómo evoluciona la ontogénesis? ¿Qué es la ontogénesis? Es el estudio del desarrollo evolutivo de un individuo dentro de una especie. Es decir, desde el momento en que es concebido, nace hasta su muerte. ¿Cómo evoluciona ontogenéticamente un individuo? Yo obviamente voy a hablar del individuo que nos interesa en este momento, el ser humano, la ontogénesis del ser humano. Bueno, podríamos iniciar por cómo se inicia el bebé, ya todo eso lo sabemos, entonces no quiero detenerme ahí. Sabemos que el bebé se va desarrollando en el vientre de la madre hasta que nace. ¿Cómo es el comportamiento de un ser humano desde que nace hasta su etapa adulta? Les pregunto, cuando un niño nace, ¿su comportamiento es principalmente instintivo o aprendido? Y seguramente la respuesta también saldrá espontáneamente, instintivo. Es decir, el bebé cuando nace realmente hace muy pocas cosas nuevas. Hace lo que trae de base. ¿Y qué es lo que trae de base? Sus reflejos, sus pequeños instintos. Los pocos instintos que tiene los necesita utilizar. Viene el reflejo de succión, necesita chupar el alimento y por eso lo trae perfectamente. Tiene el llanto, el dolor, bueno, tiene una serie de cosas que necesita para poder sobrevivir. ¿Qué hace un niño durante todo el día? Llorar, comer, dormir, todo esto es automático. Defecar, miccionar, es decir, todo esto son comportamientos que vienen genéticamente, pero que son necesarios en el ser humano. Si el bebé no chupa, podría morir. Pero en la medida en que va evolucionando el ser humano, su instinto se empieza a perder para darle paso al aprendizaje. Entonces observen también cómo vuelve y juega. Estas dos líneas se entrecruzan de la misma manera que se entrecruzan en el proceso evolutivo filogenético. Entonces los seres humanos, en la medida en que vamos creciendo, vamos perdiendo instinto. Pues un ejemplo de esto es la pérdida de los reflejos. Cuando queremos saber si el niño está evolucionando, si el bebé está evolucionando, lo primero que hace el pediatra cuando nació fue mirar los reflejos. El reflejo prensil, es decir, si le coloca el dedito en la mano y el bebé cierra la mano automáticamente, en automático, eso es un reflejo, entonces el bebé está saludable neurológicamente. Si le ponen algo cerca a su boca, si le tocan algo cerca a la boca, el bebé empieza a succionar. Ahí tenemos ese reflejo, es necesario. Cuando va avanzando hacia los 8 meses, el bebé ya tiene que haber perdido esos reflejos. Es decir, si el médico le toca a la palma al bebé y el bebé cierra la mano automáticamente, el médico se preocupa.
¿Por qué se preocupa? Porque el niño ya tenía que haber perdido ese reflejo. Y así la valoración con otros reflejos. El bebé tiene que haber perdido los reflejos automáticos que traía. Es decir, ¿cómo se mide la evolución del ser humano en la medida en que pierde reflejos? Por lo menos en las primeras etapas. Pierde automáticos. Pero también en la medida en que va evolucionando, su capacidad de aprendizaje crece enormemente y aprende y aprende y aprende. Aprendemos cualquier cantidad de cosas a tal punto que cuando llegamos adultos, nuestro comportamiento instintivo es muy pequeño y nuestro comportamiento aprendido es enorme, como ya lo decíamos. Así las cosas, podemos entender que existe una dinámica evolutiva y por eso estamos hablando de las bases de la psicología evolutiva, y aquí encontramos unas bases hermosísimas que nos permiten comprendernos a nosotros mismos, que nos permiten comprender a los demás seres humanos, y es entender que empezamos en un estado realmente inmaduro y pasamos a un estado maduro. Psicológicamente, ¿cómo se da esa madurez humana? Porque pues se madura en muchos aspectos, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de la madurez psicológica, y vamos a hablar de la madurez psicológica desde una teoría. Vamos a hablar de desarrollo evolutivo desde la teoría de Piaget, particularmente desde la teoría de Colbert. Bueno, vamos a referirnos a ella, nos vamos a basar en ella, pero pues vamos a desarrollar otras ideas paralelamente con esa teoría. ¿Qué nos dicen estas teorías? Que el ser humano, la psicología humana, evoluciona de una manera particular. Claro, ellos plantean 6 etapas y sería muy dispendioso en este momento por tiempo hablar de las 6 etapas. Entonces yo, con todo respeto, voy a referirme a solo 3 etapas. Es decir, las voy a comprimir en 3 etapas. Una primera etapa que la vamos a llamar heteronomía, una etapa intermedia que la vamos a llamar socionomía, y una tercera etapa que la vamos a llamar autonomía. ¿Cómo se da el comportamiento en cada una de estas etapas? Bueno, es algo bien complejo, pero yo me quiero referir a solo algunos aspectos de este proceso que seguramente nos interesan para comprendernos a nosotros mismos y de pronto para comprender la dinámica de las personas que vamos a acompañar. Vamos a iniciar hablando de la heteronomía. ¿Qué es la heteronomía? Hetero significa externo, nomos significa normas. Es decir, es un comportamiento guiado principalmente por el exterior. Pero este comportamiento tiene varias características. Una primera característica de la inmadurez o la primera etapa del ser humano es que es un comportamiento muy egoísta. Está pensando en sí mismo y es natural. No estoy diciendo que esto sea malo. Aquí no le vamos a poner esa categoría. ¿Por qué? Porque es que es el egoísmo en el ser humano cuando bebés es natural. ¿Por qué? Porque el individuo necesita pensar en sí mismo, necesita salvarse a sí mismo, necesita alimentarse. Él todavía no puede estar pensando en cuestiones externas, en ayudar a otros, porque él necesita alimentarse a sí mismo. Por lo tanto, va a estar en una dinámica de pedir. Entonces, primera etapa, egoísta, pero también pide, exige, demanda. Todo el tiempo el bebé está demandando, y pues claro, entre más pequeño pues utilizan mecanismos como el llanto para pedir que le cambien el pañal cuando lo ensucia, que le den comida, etcétera, etcétera. Cada vez que él necesita algo, lo pide porque él no es capaz de autoabastecerse por sí mismo. Necesita que le den el alimento, el abrigo, el techo, es decir, todo lo tiene que recibir del exterior. Y eso es natural. Aquí no podemos catalogarlo, vuelvo y lo repito, como algo malo o algo bueno. El criterio moral, y entendemos la moral como lo que tiene que ver con lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. ¿Cómo adquiere ese comportamiento moral? ¿Cómo entiende el niño
esta persona inmadura qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué debe hacer y qué no debe hacer. Pues obviamente lo adquiere, lo aprende, no es automático, lo aprende de sus padres, de sus adultos. Entonces los padres le están diciendo, por favor saluda, no hagas esto, mira que esto estuvo inadecuado, felicitaciones, haz esto. Le van guiando su comportamiento moral de acuerdo a la cultura que tienen los papás o los adultos. Entonces, su moral es externa y ellos responden a la autoridad, a lo que ellos conciben como autoridad. Papá, mamá, profesores. Por lo tanto, ellos están preocupados por sí mismos. Su preocupación no puede ser externa, ya lo decíamos. Ellos están constantemente tratando de satisfacer sus necesidades. Pero ojo, porque entonces normalmente la persona heterónoma está guiada por sus propias necesidades y por sus propias pasiones. Necesita satisfacer el hambre, necesita satisfacer, bueno, todas sus necesidades, pero ellos están guiados por el principio de placer. La siguiente etapa es socionomía. Socio de social, nomos de normas. En esta etapa más o menos se encuentran los adolescentes, es decir, es una etapa de transición entre la inmadurez del niño y la madurez del adulto. Esta etapa es una etapa de intercambio. No solo pide, sino que también da. Claro, como en la etapa anterior, está pidiendo, está exigiendo, pero también está concentrado en darle a sus amigos. Por eso lo social es muy importante. Su moral ya no está referida al papá o a la mamá o a sus figuras de autoridad. Su moral, es decir, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo correcto, está determinado por los suyos, ¿sí? Por el grupo que él considera importante. Por eso nos podemos dar cuenta en los adolescentes cómo sus relaciones con papá y mamá ya empiezan a deteriorarse porque ya no están aceptando la autoridad como la aceptaban antes. Ahora les interesa saber qué es lo que hace su grupo de amigos, ¿para qué? Para poder encajar y empiezan a entender que ese comportamiento de los amigos es el que él debe desarrollar precisamente para poder afiliarse a ese grupo al que quiere pertenecer. Somos seres sociales y esta etapa es fundamental. Y cuando las personas no tienen dificultades en esta etapa, pues vamos a tener problemas en su desarrollo evolutivo. Por eso cuando los padres de familia llegan a consulta a decir, pero es que tengo problemas, pero es que mi hijo, oye, está en la adolescencia, hay crisis, tiene que haber las crisis. Si un padre de familia que tiene un adolescente me dice que no tuvo conflicto con su hijo adolescente, que siguió exactamente igual, siendo dócil a las normas, a las reglas, a la autoridad, en ese caso yo sí me preocupo. Aquí está pasando algo extraño, porque no tiene sentido desde el proceso evolutivo que psicológicamente el niño este adolescente siga aceptando pasivamente la autoridad. Entonces, no nos alarmemos ni nos preocupemos porque el joven de 18, de 22 años esté teniendo esos conflictos y esté teniendo esas rencillas con sus padres. Es natural, debe ser así, está chévere que sea así. El sociónomo tiene una característica interesante y es que ya al no pensar tanto en sí mismo, ya también está pensando en los suyos. Es decir, su preocupación ahora no es el mismo. Su preocupación es el mismo, pero también es su grupo. Y lo que él es con él es conmigo. Es una etapa muy bonita porque ya estamos dejando ese egoísmo a un lado para pasar a pensar en los otros. Y es una etapa súper bonita en donde se va desarrollando ese tema de la solidaridad genuina, sincera. Y claramente
ellos están guiados por la norma. Pero no, los adolescentes son rebeldes. Sí, los adolescentes son rebeldes con las normas de sus padres o de los adultos, pero son muy, pero muy normativos con sus iguales. Es decir, ellos tienen que cumplir y son muy estrictos en cumplir la forma como se visten, cómo andan, cómo hablan. Hay expresiones que a los adultos les molesta, pero ¿por qué mi hijo está hablando de esa manera? Y al hijo le interesa hablar de la forma como están hablando sus amigos, no como hablan papá y mamá. Y es posible que a veces se les atraviesen en las conversaciones con sus familias, con sus adultos, palabras que utilizan con su grupo, pero otros jóvenes logran controlar eso y dicen, bueno, mientras estoy aquí con mi familia no voy a hablar de esa manera, pero cuando estoy con mis amigos, todas las palabras bonitas y feas se usan en el grupo. ¿Por qué? Porque así debe ser. Es decir, hay una normatividad clarísima que ellos sienten que deben cumplir. Esa es la etapa sociónoma. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen 30, 40 años y su psicología es heterónoma. O personas de 30 o 40 años que su psicología es sociónoma. Lamentablemente, en nuestra sociedad tenemos un grupo de personas muy alto en la etapa de socionomía. Por último, tenemos la autonomía. Autonomía de auto, que significa yo, sí mismo, nomos normas. Es decir, son normas internas, ya no son las normas de la autoridad, ya no son las normas sociales, ahora son las normas que yo he reconocido, soy consciente de que estos comportamientos deben ir o no deben ir, independientemente de si mi grupo social lo aprueba o no lo aprueba. ¿Por qué? Porque considero que esto es correcto y esto no es correcto. Estas personas autónomas ya han ido desarrollando otras cosas. El tema del pedir o el tema del intercambio ya no es tan necesario. Estas personas están concentradas en dar. Es decir, han desarrollado tanto sus potenciales y sus capacidades que ya no necesitan que los otros cubran sus necesidades. ¿Por qué? Porque yo me puedo autoabastecer por mí mismo. Y en esa medida en la que yo sé que yo ya me puedo autoabastecer, que yo soy dueño de mí y que puedo vivir por mí mismo, puedo empezar a entender que los otros están necesitando de mí y puedo empezar a dar. Entiende la dinámica del universo, entiende cómo funciona el universo. Es cada vez más consciente de cómo funcionan las cosas y entiende que los seres humanos somos un tejido social, que no es solo un grupo, que no soy solo yo, como el heterónomo, o que no es solo mi grupo, como el sociónomo, sino que yo formo parte del planeta Tierra y formo parte del tejido humano. Luego, mi bienestar está íntimamente relacionado con el bienestar de los que me rodean y de lo que me rodea. En últimas, pueden empezar a entender ese concepto como el que yo les he planteado. Soy planeta Tierra. Es decir, todo el universo funciona de una manera determinada y yo soy parte de ese universo y busco armonizar con las dinámicas del entorno. Para terminar, es importante comprender que no existen comportamientos heterónomos o comportamientos autónomos, sino existe es la intención con la que se realiza un comportamiento. De esta manera podemos determinar si una persona está actuando autónoma o heterónomamente. Voy a dejar un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Imaginémonos a un chico que está trabajando como voluntario en un ancianato. Esta persona está ayudando a personas necesitadas, pobres. Podríamos decir que este muchacho
Es autónomo porque está entregando, está ayudando, está aportando generosamente, está saliendo de sí para ayudar a los demás. Podríamos decir que ese servicio es una característica clara de una persona autónoma, pero no necesariamente, porque aquí lo que importa es la intención con la que esta persona está realizando el comportamiento. Podríamos imaginarnos que este muchacho conoció a una chica que trabaja en ese ancianato y le parece muy linda y quisiera pues tener una relación más íntima con ella. Y entonces toma la decisión de involucrarse en ese voluntariado, empezar a trabajar en ese voluntariado, pero no necesariamente para ayudar a los ancianos, sino para lograr establecer una relación más íntima con ella. Es decir, el chico está buscando su necesidad, está buscando satisfacer su necesidad. No está pensando en el otro, no está pensando en ella, no está pensando en ellos, está pensando en su bienestar. Su motivación es bien egoísta, bien centrada en sí mismo. Claro, también podríamos decir, no, este muchacho está trabajando ahí y es posible que si pertenece a un grupo de oración, si pertenece a un grupo de personas en donde el altruismo es un valor muy reconocido, entonces la persona puede decir, wow, si yo me meto en este voluntariado van a hablar muy bien de mí, y si yo hago muchas cosas ahí con los ancianitos y todo esto, me van a ver perfecto, me voy a ver súper bien. Es decir, está trabajando de una manera sociónoma. No está pensando realmente en los ancianos, está pensando en su imagen, está pensando en su grupo, está pensando en el qué dirá en el grupo y en tratar de encajar en ese grupo que le parece interesante. Pero realmente no está actuando autónomamente, aunque su comportamiento de servir lo pareciera. Pero efectivamente este muchacho puede tener las razones y las intenciones simplemente de que le brotan de su corazón una sensibilidad grandísima por los ancianos, y apenas vio la oportunidad de trabajar y de apoyar a este grupo de personas, dijo, yo voy, yo quiero, y entrega y sirve generosamente. No le está interesando su bienestar, no está buscando intereses personales, no está tratando de quedar bien con su entorno o con un grupo particular, sino que lo está haciendo es precisamente por eso, porque se entiende llamado a servir, llamado a entregar, y siente que su vocación está allí y empieza a servir. De esta manera podemos comprender que las relaciones de pareja pueden estar empañadas por ese tipo de psicología. ¿Cómo se relaciona una pareja heterónoma con otra pareja heterónoma? Podríamos decir inicialmente que pues terrible, que se relacionan muy mal, y no. Las relaciones de noviazgo normalmente empiezan curiosamente así, de una manera heterónoma, es decir, él está diciendo, yo quiero conquistar a esa chica para mí. Ella está diciendo, yo quiero conquistar a ese chico para mí. O sea, las razones son claramente egoístas. Yo no estoy pensando en el bienestar de ella, estoy pensando en mi bienestar. Y desde ahí se inicia esa relación. Claro, y es muy lindo lo que se siente y todo esto. Si la relación va avanzando y los chicos o las personas no van evolucionando en su psicología, se pueden presentar situaciones complejas. ¿Por qué? Porque después de unos meses, si la pareja se casa y después de unos meses ya empiezo yo a decir, ven, pero es que tú no me diste, y la otra dice, pero tú tampoco me diste, pero no sé qué, pero ¿por qué yo siempre tengo que dar y tú no me das nada? Y empiezan los conflictos, yo heterónomo pidiendo, la otra heterónoma también pidiendo, y empiezan a generarse los conflictos y termina la relación acabándose. ¿Cómo funcionaría una relación entre una persona autónoma y una persona heterónoma? El autónomo que quiere dar, y el heterónomo que está pidiendo y que quiere recibir. Uno diría, bueno, pues chévere, porque uno está pensando en dar y el otro en recibir. Funciona bien. Claro, inicialmente funciona bien, pero con el tiempo
la relación termina dañándose, y no necesariamente porque el autónomo se cansa. Difícilmente una persona autónoma se cansa porque está en esa dinámica de dar sin esperar recibir. Entonces, bueno, está ahí, pero ¿por dónde se quiebra la relación normalmente cuando los vemos en consulta? Esta relación termina agrietándose por el lado de la persona heterónoma, de la persona inmadura. ¿Por qué? Porque termina siendo insatisfecho y esta persona está pidiendo. El autónomo da hasta donde puede dar, no puede dar más de lo que tiene. Y en ese momento en que ya se pierde como la magia, se pierde como esta otra persona ya como que no da más de lo que a mí me gustaría que me dieran, y me dieran otras cosas. La persona heterónoma se cansa y termina cortando la relación. ¿Cómo funciona una relación entre una persona autónoma y otra persona autónoma? Pues bueno, es el ideal. Es la propuesta que se hace desde la psicología evolutiva. Es decir, que las parejas vayan evolucionando hasta que yo esté concentrado en dar, mi pareja está concentrada en dar, y esa es una relación gana-gana, una relación que fructifica, que florece, porque los dos están en esa dinámica del amor, del verdadero amor que entrega generosamente. Entonces, la invitación es a que si tú tienes una relación de pareja, avances en tu propio crecimiento personal. Acá no se trata de decir, es que mire, mi pareja es heterónoma, en cambio yo soy autónomo. No. O sea, digamos que las cosas no funcionan así. Es que yo le tengo que exigir a mi pareja que madure. No. Es importante que yo vaya madurando en mi relación, y en la medida que yo maduro, yo voy jalonando el proceso de mi compañero, de mi pareja. Pero no implica, o sea, exigirle a otra persona que madure no tiene sentido. Finalmente, solo quiero concluir con esta reflexión. La sociedad ha ido evolucionando como ha evolucionado la especie. Iniciamos de una manera muy madura, muy heterónoma, cada ser humano defendiendo lo suyo, cada quien defendiendo y tratando de sobrevivir en este entorno tan hostil, junto con los animales, junto con las bestias en el campo. Pero los seres humanos empezaron a entender que eran seres sociales y que unidos podían funcionar mejor y podían hacer muchas más cosas, y fueron desarrollando y pasando de esa sociedad heterónoma a una sociedad sociónoma, en donde se crean unos grupos fuertes, se organizan normas, se organizan estados, se organizan constituciones nacionales, y pues se trata de que impere la ley y el orden en los diferentes países en este momento en el planeta. Sin embargo, nos falta todavía. ¿Por qué? Porque igual son grupos. Entonces yo defiendo mi país, saco mi bandera, defiendo mi bandera, este es mi país, esta es mi bandera, y lo que importa es que los míos estén bien, los demás de malas, sálvense como puedan. Pero se empiezan a hacer alianzas con otros países y se empieza a ver que nos necesitamos unos a otros. En este momento, la sociedad está dando unos pasos adicionales. El Internet está permitiendo romper esas fronteras, y ya el mundo se está globalizando. Estamos entendiendo que realmente somos una especie, que somos un tejido humano, y que por lo tanto es importante comprendernos como un sistema completo. Estamos empezando ese proceso. Sin embargo, mientras llegamos a ese proceso, seguimos haciéndole mucho daño, inclusive al planeta. Todo este tema del calentamiento global no es otra cosa que el resultado precisamente de estar actuando de una manera pensando en nosotros mismos como especie humana, y no pensando en el entorno, que al dañarlo nos hacemos daños a nosotros mismos. ¿Cómo lograr que nuestra especie,
que el ser humano evolucione hacia la autonomía. Es una labor individual. Cada ser humano debe procurar avanzar en su proceso de madurez, y nosotros, los adultos, es importante que ayudemos a los jóvenes, a los niños a avanzar tranquilamente en su proceso de madurez, pero que logren llegar hasta la autonomía. Porque pues si nos quedamos en una etapa sociónoma, pues precisamente por eso se están dando las cosas como se están dando. Cada quien tratando de defender a su grupo, tratando de defender lo que ellos consideran es su entorno, y no nos preocupamos por lo demás. Y en este momento es importante que nos preocupemos unos por otros, que nos cuidemos unos a otros. La psicología evolutiva entonces nos muestra un panorama esperanzador. Tenemos la posibilidad como especie de transformarnos, pero transformarnos hacia el amor, hacia el servicio, hacia dar. ¿De quién depende? Depende de ti, depende de mí, que continuemos este camino de evolución, de desarrollo hasta la autonomía, hasta el servicio, y así las cosas van a ir mejor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.